Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, vamos a leer alternadamente, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Haced morir lo terrenal, pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejaron y ahora miró como malicia de la carne, palabra de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, Y el vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del Creador, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Bueno, aquí establecí una pequeña introducción a lo que, analizando este texto y la lección en sí. A veces escuchamos la palabra salvación. Esto es muy frecuente, que al escuchar esta palabra en muchos círculos evangélicos se limita al hecho de la vida eterna. Cuando la persona, escuchamos, quiere ser salvo, la gente lo primero que viene a la mente es la eternidad. Y a veces en la vida cristiana como que es algo pues hasta secundario y a veces hasta se relega. Pero generalmente en muchos círculos evangélicos se hace esto, que se considera la vida cristiana o se minoriza, porque la salvación no es solamente cuestiones de eternidad. La salvación se convierte como un boleto para la eternidad. Y la vida cristiana simplemente es esa como espera, ¿verdad? Ese ínter desde que acepté al Señor o me convertí hasta que el Señor me llame o regrese. Esa es una clase de vida cristiana que no da muchos frutos malos, mejor dicho, no da fruto, porque creemos que la salvación solo es una cuestión de eternidad. Pero Dios nos quiere, hermanos, para el día de hoy. Dios nos salvó no para la eternidad, Dios nos salvó para desde este momento. Él ya hizo provisión en la cruz del Calvario por medio de su Hijo, matando toda esa enemistad que teníamos y nos capacita para responder a su gracia. Entonces, Dios nos quiere dar una vida cristiana plena hoy también. No es una cuestión solo de cuando me muera, cuando esté con Él, cuando ya reciba un cuerpo nuevo, la glorificación. No. Nos quiere hacer algo en nosotros desde hoy. La Biblia nos enseña que el viejo hombre fue crucificado por nuestro Señor y a la vez tenemos que hacer morir lo terrenal. Parece que estos textos Dios los estaba analizando y pareciera que uno se contradice al otro, ¿verdad? Porque vamos a leer ahorita Romanos 6, capítulo 6, y nos dice que Cristo crucificó el viejo hombre en la cruz del Calvario, pero Pablo parece que luego en otra carta, como en Efesios, también dice hacer morir lo terrenal, ¿verdad? Al hombre viejo. Vamos a leer a alguien que me ayude, por favor, Efesios capítulo 6, verso 6. Entonces la Biblia nos enseña que el viejo hombre ya fue crucificado. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Es lo que dice el texto? ¿Amén? ¿No dice el texto? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto, hermano? ¿Qué significa que el viejo hombre fue crucificado en la cruz? ¿Alguien más o menos nos puede dar una explicación? ¿Qué significa que el viejo hombre haya sido crucificado? ¿Tiene alguna idea? Pues nacimos y nos involucramos en el mundo, hicimos las cosas del mundo, entonces seguían las cosas que el mundo tenía, pero no eran nada satisfactorias ni para nuestra vida ni delante de Dios. Entonces estamos en un aspecto negativo. Entonces eso es lo que Dios vino a pagar por
Cristo hizo algo en la cruz que nosotros no podíamos hacer. Cristo en la cruz del Calvario no solo nos libra, es lo que vemos al principio, no solo nos libra de la consecuencia del pecado. Lo que hace el Señor en la cruz también es librarnos del poder del pecado. Son dos cosas muy distintas. A veces la salvación, como lo veíamos al principio, se entiende solamente como la vida eterna. Solamente el Señor hizo en la cruz, hay gente que lo entiende así, ¿verdad? Pues pagó la consecuencia de mi pecado, que era la muerte y la condenación eterna. Pero no, el Señor también nos da la capacidad de que el pecado ya no sea nuestro Señor. Por eso nosotros cantamos, etcétera, de mí has hecho libre. ¿Cuántos cantos no hemos escuchado que dice, libre soy, ¿verdad? Me has hecho libre. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado fue destruido en el sentido de que ya no tiene el poder para los hijos de Dios dominarlos. Y el pecado ya no puede enseñorearse de uno. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, el cual también nos da esa libertad de poder responder a la gracia que Dios nos ha dado. O sea, Dios no me da no me concede el perdón de mis pecados solamente, sino el poder para que el pecado ya no me domine. O sea que el mundo ya no tiene la influencia que le habíamos seguido. También hay otras doctrinas ahí, ¿verdad? Que la regeneración, nuestro corazón ha sido nuevo. Nuestras motivaciones ya no son las mismas que teníamos antes. Antes el pecado era seductor y nos dominaba. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza amaba eso. Nos hemos recibido una nueva naturaleza por medio de la regeneración. Entonces esa naturaleza nos hace que el pecado ya no nos atraiga como nos atraía. De hecho, el mismo catecismo lo dice más adelante, lo vamos a ver. Tendemos a rechazar el pecado. Y antes íbamos sobre él, a buscarlo. Eran dos cosas muy distintas. Ahora, vamos a ver la pregunta 89, hermanos. ¿Alguien puede leerla, por favor? La pregunta 89 del catecismo. ¿Y la respuesta es? Sintamos pesar de todo corazón de haber ofendido a Dios con nuestros pecados, aborreciendo su voluntad. ¿Y el último dice? No, es que no lo escuché. Es primero dice, sintiendo un pesar, aborreciendo el pecado, y luego al final, evitando el pecado. Observamos que son tres cosas, hermanos, que se nos deben de quedar muy grabados. Primero, hay que sentir un pesar, ¿verdad? El Hijo de Dios siente un pesar, o sea, no es indiferente al pecado, no es algo así que lo tenga sin cuidado, sino es una carga porque sabe que ha ofendido a su Señor. Segundo, aborreciendo nuestro pecado. Y tercero, evitándolo. Proverbios 28:13. Confesar en nuestro pecado, pero también dice que apartarnos de él para alcanzar misericordia. Salud. Son dos cosas que a veces separamos nosotros, ¿verdad? Confesamos, podemos venir el domingo sabiendo que le fallamos al Señor, pero el lunes retomar nuestra vida habitual. Entonces la palabra de Dios dice, apártate, confiesa primero y apártate para alcanzar misericordia. Les voy a poner un ejemplo que el apóstol Pablo, hermanos, cita. Él cita cuando dice en Efesios 4, acompáñenme, 4, 24 y 25. Y vestido del nuevo hombre criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su propio, porque somos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo aquí cita, dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo y digáis un lugar al diablo. Vamos a suponer, hermanos, dice que no diciendo mentiras, sino diciendo después la verdad, dice el apóstol. Vamos a poner un pecado
se me ocurre ahorita, la murmuración. ¿Se dará en nuestras congregaciones la murmuración o no? ¿Es habitual el pecado de la murmuración? Sí, ok, pero hay sinceridad, ya vamos un pasito y la llevamos. Porque a veces hay pecados muy, ¿cómo se puede decir? Muy grotescos, ¿verdad? Muy así, no, que a veces nosotros tendemos hasta decir, no, los de afuera, la homosexualidad, el lesbianismo, el aborto, etcétera. Como que nosotros nos resguardamos, ¿verdad? Psicológicamente, porque los pecados no los hacemos. Pero vamos a ver la murmuración. Ahí sí probablemente nos sintamos más identificados que con esos pecados. Ahora, la Biblia nos dice que no solamente se trata, primeramente, de aborrecer nuestro pecado, pero el segundo paso sería de cesar, dejarlo. Si murmuro contra mi hermano, lo primero que tengo que hacer es callarme la boca. Pero a veces nos quedamos callados, pero ahí terminamos. El apóstol Pablo da un principio que yo creo que lo podemos aplicar a muchas cosas. Si dice, si antes hablabas mentira, ahora habla la verdad. Vamos a sostener este ejemplo de la murmuración. La murmuración nunca es hablar bien de nuestro hermano. Hablamos mal de nuestro hermano por muchos motivos, por ego, porque a lo mejor lo considero mejor que yo, porque etcétera, ¿verdad? Por cuestiones pecaminosas, la murmuración se da. ¿Y qué pasa, hermanos? Si en vez de hablar mal del hermano, revertimos ese pecado que el apóstol dice, si antes tú decías mentiras, ahora di la verdad. ¿No le parece que mejor ahora, si hablamos de nuestro hermano mal, hablar bien? ¿Qué le parecería? Al que el mal le caiga gordo y que usted a veces, si no murmura, a lo mejor piensa mal de él. ¿Por qué no se sienta a la mesa, ¿verdad? Y diga, hermano, mira, y ve algo bueno en su hermano? Gracias, hermano. Pensaba decírselo, pero no me quería causar molestia y me llevé la mente, ¿verdad? Gracias. Entonces, ¿cómo ves esto, hermano? Hablar bien de nuestro hermano sería una razón una forma de dejar nuestro pecado. ¿Qué opinan? Hable bien, ¿verdad? ¿Por qué? La misma salida me cuesta hablar mal que hablar bien. Hable bien. Eso es una forma de dejar un hábito pecaminoso que tenemos mucho, que somos muy dados a ello, a hablar mal de nuestro hermano. Si usted se sienta llegando a la hora de la comida, oiga, mi pastor, esto y el otro, saque bien, ¿verdad? Hay muchas cosas que hablar de nuestros hermanos. Entonces, y cambia probablemente hasta nuestro corazón, porque yo voy a empezar a amar más a mi hermano. Si el hablar mal genera algo dentro de mí hacia él, hablar bien, le puedo asegurar, y si oran por él, Dios va a transformar hasta su corazón y su antipatía por él y lo va a amar. Entonces, este es un buen principio que debemos aplicar. Es también orar por nuestros enemigos. Amén. Es lo que vimos en la predicación, ¿verdad? También orar por nuestros enemigos, pero a veces, como el hermano no es mis enemigos, a mí me cae mal, ¿verdad? Entonces, yo no lo considero, enemigo es otra cosa, ¿verdad? No, yo nomás no me cae bien. Entonces, nos dejamos de orar por el hermano, pero esas pequeñas antipatías, o las que la Biblia dice, esas pequeñas, como las zorras pequeñas son las que destruyen. Y a veces decimos, es que no es un problemón, o sea, no me hizo nada, pero pues no me cae bien. Entonces, oren. Y esas zorras pequeñas van a ser para que no destruyan la cosecha. Vamos a pasar a la pregunta 90. Aquí empieza lo bueno. Ya empieza el tema más que nos compete. ¿Alguien me podría hacer favor de leer la pregunta y la respuesta de la pregunta de la 90? ¿Alguien que me pueda detectar otra vez las tres características de la vivificación que habla el catecismo? Habla tres. Da adjetivos muy claros. Una, alegrarse en Dios. Segundo,
No, es desear. Desear, es desear. Alegrarse primero. Si trae una pluma, lo puede subrayar. Alegrarse en Dios. Segundo, desear vivir. Tercero, ejercitar en toda buena obra. A mí, cuando estaba estudiando la lección, hermanos, a mí me llamó la atención que los redactores el redactor del catecismo usaba dos adjetivos o dos características que tienen que ver con el interior del hombre, con lo de dentro, con las emociones. Cosas que tal vez nosotros a veces no prestamos atención y él me ha dado cuenta que a veces hablamos de lo que se tiene que hacer, de venir, de cosas del debo. A veces nos regimos por el debo. Tengo que venir aquí, tengo que orar, tengo que evangelizar. Pero los redactores del catecismo usan adjetivos que ya vienen, digamos que son más a las motivaciones de dentro de nosotros. Y son cosas que a veces descuidamos, ¿no le parece? A veces yo escucho tanto y aquí mismo lo escuchamos y el patrón es lo que tengo que hacer, pero pocas veces hablamos del gozo con lo que tengo que hacer o las motivaciones que me tienen que llevar a hacer lo que Dios quiere. Dios no solamente es una persona, a veces vemos a Dios como alguien que manda, pero como un mandamiento rígido que no se preocupa por lo que está dentro de mi corazón. Y muchas de las cosas que Dios nos pide es por decir, congrégate, pero congrégate con gozo. Ve por las almas, pero porque te preocupas por las almas. Dios no nos manda a cumplir un mandamiento. Dios nos manda primeramente a compadecernos de adentro, a sentir un gozo. Y a veces veo que nos preocupamos mucho por el deber ser. Y está bien, porque es la ley de Dios, pero observemos el catecismo, esta respuesta. Primero es alegrarse en Dios. ¿Cómo voy a obedecer a Dios si yo no me alegro en Dios? ¿No lo hemos pensado? No hacemos las cosas que Dios manda porque nuestro corazón no ha sido sensibilizado a responder esa gracia. Segundo, dice desear. Eso es de adentro. A veces tomamos solamente lo externo. Vamos a ver dos ejemplos. Antes que nada digo, la ley de Dios tiene que ser cumplida, pero no es un mandamiento que no tenga un espíritu de adentro del hombre, porque el hombre responde, y por eso dice la misma de los evangelios, ¿verdad? Tu yugo es ligero, pero es ligero porque viene de un corazón nuevo, de un corazón que ama al Señor. El congregarnos es bueno, hermano. Es bueno, es buenísimo. ¿Por qué? Yo creo que dices ahorita del deber. El deber es muy importante. No, yo no minimizo el deber. Ambas, pero es de ambas. Cuando descuidamos nuestro primer amor, pasa eso. El deber se vuelve secundario, la responsabilidad se vuelve así. Y es eso, el descuido del primer amor pasa en cualquier cristiano, pero Dios te llama. Hebreos, la carta de Dios te llama a que no descubrimos nuestra salvación. Y si todo lo hacemos en ese primer amor, creo que las cosas serían más fáciles. Es como algo más, no sé, por decir, un ejemplo, ¿verdad? El padre, aquellos que son padres, no responden a sus obligaciones como algo forzoso, sino desde un punto de vista amoroso. Es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Nosotros no nos manda a responder como algo que tenemos que hacer, como una regla, ¿verdad? Sino como algo, respondemos a ese amor que Él nos ha mostrado. Por eso decía que el deber es algo que debe de surgir de nosotros en amor. Así. Por eso yo hice una anotación aquí y decía, no podemos prescindir de ambas. De lo que Dios manda, pero también de cómo lo manda, con qué corazón nosotros lo hacemos. Dios no nos manda simplemente a una cosa sin que lo dejemos, sin que nuestro corazón sea gozoso, etc. Si no, eso nos va a convertir en lo que los evangelios llaman esos fariseos, ¿verdad? Ellos no dejaban mandamientos sin cumplir, pero no lo hacían desde un corazón
agradecido o corazón gozoso, sino lo hacían por obligación, y a veces hasta por jactancia, porque yo lo hago y tú no lo haces. Y entonces ellos querían encumbrarse ellos mismos, no a Dios, sino a ellos mismos. Yo cumplo y tú no cumples. O sea, querían darse esa jactancia. ¿Sí, hermano? Muchas veces decimos que tengo que. Yo creo que es algo que es que tengo que evangelizar. Exacto. Que tengo que amar al hermano. Es que tengo que, no es el que tengo, sino el que debo. Y con qué espíritu. Exacto. Entonces, a ver, digo, es que tengo que ir a cantar a la iglesia el domingo y todos los días me levanto que mal me flojera. Pero como no me sirve la oportunidad con el falta, pues no importa. Le damos un segundo, entonces no es el espíritu lo que nos da bien. Sí. Y yo digo, estoy bien cansada, lo que quieran, por todas las veces que tenemos, pero tengo que ir, pero porque el espíritu es el que me da bien, porque lo quiero hacer. Amén. Pero muchas veces decimos, ¿qué tienes que hacer esto? No, es que lo debes hacer, y en el momento en que lo haces con amor, pues se transforma en tengo que hacer. Así es. Eso es el amor componente. Y amoroso. De hecho, nosotros vemos las reglas levíticas, ¿verdad? Usted ha leído el Antiguo Testamento y un montonal de reglas. Pero la vida, ya cuando vemos el Evangelio y llega Cristo y cumple y muere y derrama su sangre, el mandamiento no es un mandamiento frío, sino es un mandamiento por agradecimiento, un que responde a la misericordia de Dios. Entonces, esa es la vida cristiana. Nuestro hermano Daniel. Ahí va. El Señor ya nos ha bendecido toda la semana. Y entonces el domingo, pues oiga, darle gracias a Dios por el beneficio. La vida, simplemente la vida la sabes. Amén. Sí. Contestando la pregunta que hiciste de si era bueno congregarnos y escuchar las opiniones, son tres formas en las que podemos acercarnos al Señor. Está el tengo, como decía Giselle, pero también está, por ejemplo, en Hebreos 10 dice que algunos tienen por costumbre no congregarse y se desenlaza en que ya no habrá un segundo sacrificio y su expectativa es condenación. Entonces la otra forma de acercarnos a veces es por miedo al castigo eterno, al terror de Satanás, y que va a estar terrible eso, y entonces nos acercamos por miedo, y tampoco ese es el camino. No, tampoco. De hecho, el contexto de ese versículo de Hebreos donde dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, si usted lee en su casa el capítulo, creo que es el capítulo 6 de Hebreos, habla de la apostasía. Aquellos que se alejaron de Dios fue porque primero se alejaron de la casa de Dios. Entonces, hay un contexto donde todo el capítulo es sobre la apostasía, o sea, los que ya de plano se apartaron de Dios es porque primeramente dejaron la casa de Dios. Es que aquí yo siento que el congregarnos es también en obediencia a Dios, porque en su palabra allá en Hebreos, digo en Proverbios, dice que Él ama a los que le aman y le hallan los que temprano le buscan. Por eso es que en obediencia a Él, como dijo mi hermana, ya los 6 días de la semana ya recibimos bendiciones. Entonces el domingo pues tenemos que prepararnos aún más, porque la vez pasada yo decía, para nosotros los presbiterianos hoy es el día del Señor. Entonces pues por eso es que aún más nos tenemos que... Así es. Es como dice el hermano, les dijo un texto muy importante, yo amo a los que me aman. O sea, no podemos despojar eso de adentro al mandamiento, ¿verdad? David, te voy a poner un ejemplo. David, un salmo reconocidísimo, 27:4. ¿Alguien lo puede leer? Salmo 27:4. Una cosa he mandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Para qué la hermosura del Señor dice? Para ver la hermosura. ¿Eso qué implica? Emociones también, ¿verdad? Desde adentro. Para David no solamente era estar, sino que cumplir el domingo, sino ahí veía en la casa de Dios la hermosura de Jehová. Dice que, pero David es un hombre cautivado en todas sus emociones. Yo, cuando leo este salmo, yo veo a un hombre absorto así, ¿no? Por la gloria de Jehová, o sea, que veía sus atributos, ¿verdad? Su gloria,
su magnificencia. Entonces decía, yo quiero ver la hermosura de Jehová en la casa. No decía, pues hay que ir, ¿verdad? Hay que estar ahí. No, él decía, yo quiero ver a Jehová, Jehová está en su santo templo, tiembla delante de él toda la tierra, es el profeta. Creo que inclusive la gente que nos observa, cuando y tienes que ir a domingo, no puedes dejar de ir. ¿Qué pasa si no vas? ¿Qué te hacen o qué te dicen? Al inicio, ¿verdad? Sí, sí, sí. No es que no es que tenga que ir, es que yo soy el que quiero estar así. Para no llevarnos mucho tiempo, porque van a los hermanos también van a quedarse después. Vamos a hacer, a ver el segundo ejemplo, que es compartir el Evangelio. Una pregunta, ¿por qué en la iglesia, no en la nuestra solamente, sino digamos que en toda la cristiandad, el evangelismo es muy popular? ¿Se da cuenta usted, hermano? Que el evangelismo dentro de todas las iglesias, o digamos, a lo mejor estoy mal en generalizar, pero en la mayoría, en la gran mayoría, el evangelismo es muy impopular. No digo yo en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, ahí lo podemos hacer, pero cuando se nos invita como congregación es muy es algo impopular, sí, sí, dime. Habría que ver qué ha pasado en los últimos años, porque el evangelismo tuvo mucho auge hace, no sé, 20 años quizás. Hacían campañas y se llenaban de lugares, ¿sí? No costaban mucho, vamos a decir, costaba ni tanto internamente para que el hijo de Dios que andaba todavía sin reconciliarse con su padre, no costaba mucho esa reconciliación. Pero habría que hacer una evaluación exhaustiva internamente de qué está pasando. De los tiempos, ¿verdad? También. Exactamente. Miren, Entre tecnología, entre el tiempo, entre el momento. Hasta redes sociales, me parece que no, pero influyen en el tiempo, ¿verdad? Habría que evaluar qué está pasando. Bueno, yo me acuerdo, yo crecí en la generación, yo nací en una iglesia pentecostal y me crié cuando me llevaban a las iglesias, a los, ¿cómo se llama aquí? La Plaza de Toros, y venían evangelistas, no sé si a usted le tocó, pero la mayoría eran pentecostales. ¿Ha escuchado usted nombres como Gigi Ávila? Llenaba un estadio y aquí en Monterrey te metía 40,000 personas, 50,000 personas en el universitario o en la Expo. Pero, perdón, Luis Palau también. Bueno, Luis Palau es de una generación, digamos, más reciente. Gigi Ávila sí es del apogeo del pentecostalismo, yo creo de los 80s, que te llenaba un estadio y todo eso. Pero, más que me referirme a las masas, hermano, me refiero a la iglesia local. Porque eso, digamos que esos evangelistas no crecen en Magda, ¿verdad? O sea, yo también he leído así la historia y los grandes evangelistas no se dan en maceta, ¿verdad? Se dan cada 40, cada 50 años. Yo sé que en su momento Dios va a levantar grandes evangelistas, ¿verdad? Pero me refiero más aquí entre nosotros, la iglesia local. ¿Por qué es impopular? Y yo veo algo, hablando de lo mismo, de las motivaciones. Apatía. Quiero ver que Pablo tenía en mente primeramente la gloria de Dios, pero tenía un deseo tremendo. Y yo veo los grandes hombres de Dios que tenían un deseo tremendo de que las almas sean salvas. Y sí, hermano. Sí, ahorita que comenté eso, yo recuerdo una compañera que ya estaba con el Señor. Ella tenía mucho amor hacia los demás. Entonces, cuando ella oraba, ella le decía: Señor, pon en mi corazón pasión por las almas. Entonces, ella era de verdad una verdadera carga, saber que alguien no aceptaba al Señor. Entonces, pues oraba y compartido. Pero yo creo que eso es lo que nos falta: pasión por la alma. Como que es indiferente de que, bueno, yo ya soy salva, mi familia es salva, y pues ya los demás a ver cómo hacen. A veces también malentendemos la doctrina de la elección, como diciendo, bueno, yo soy salvo y los que no, pues allá Dios sabe, ¿verdad? Alguien enseñó la doctrina de la elección fue Pablo. Y Pablo en el capítulo 9 ahorita que habla precisamente de la elección. Qué curioso, o sea, a mí me llamaba la atención cuando Pablo enseña la doctrina de la predestinación. En el capítulo 9 de Romanos, él empieza su carta diciendo que tiene un dolor inmenso por la